bienvenido. Me llamo Cristóbal, soy monitor de informática desde el año 1995. He impartido cursos de todo tipo y de toda índole. Yo soy técnico auxiliar de electrónica y también técnico del sistema microinformático y redes. Hola, bienvenidos a este primer vídeo del curso de informática básica. En principio vamos a ver los primeros componentes o inicios de la informática básica. Bueno, ¿qué es el hardware y qué es el software? En principio el hardware siempre son los componentes o las partes físicas del ordenador. O sea, son aquellas partes que el ordenador tiene disponibles, como pueden ser la tarjeta de vídeo, la tarjeta de sonido, la memoria, o sea, todos los componentes, digamos, internos del ordenador. Como decimos aquí, son las piezas físicas del equipo: placa base, fuente de alimentación, tarjeta gráfica. ¿Y qué es el software? Pues el software son los programas que usamos, como pueden ser, por ejemplo, pues cuando escribimos una carta, el procesador de texto. Cuando navegamos en internet y vemos una página web, pues eso es el software. El software es el programa o aquello que nos permite trabajar con el ordenador, ¿vale? En principio. Tipos de hardware. Bueno, dentro del hardware tenemos una parte muy importante que es la CPU o UCP, Unidad Central de Proceso, que la gente en general confundimos con lo que es la caja del ordenador o el aparato que tenemos generalmente al lado del monitor. Pero eso no es la CPU o la UCP. La UCP o la CPU es un chip, tal como estamos viendo aquí, que va dentro de una placa que llamamos placa madre o placa base, en donde están todos los componentes internos del ordenador y que nos van a permitir que podamos utilizar el equipo. Dentro de esa, placa base tenemos también las memorias, que tenemos diferentes tipos. Estas son las más conocidas, son las BIOS, la ROM, la RAM y las cachés. La BIOS es la Basic Input Output System, o sea, la memoria de configuración que utilizamos todos para que nos entendamos, o más bien los técnicos, para, por ejemplo, que el equipo pueda arrancar, para cambiar la fecha y la hora, para administrar el password o la configuración. La memoria ROM hoy en día ya prácticamente no existe, está fundida, se llama ROM BIOS, están unidas. Antiguamente sí existía la ROM, que era una memoria en la que no se podía escribir, pero hay diferentes tipos de memoria para que no Read Only Memory, memoria de solo lectura, ¿vale? Y la ROM BIOS o Flash BIOS, que se llama, sí que permite sobreescribir algunos datos, no los de fábrica, pero sí la configuración, como ya veremos más adelante. Luego tenemos la memoria RAM de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria es lo que llamamos los megas del ordenador. Cuanta más cantidad de memoria tengamos, mejor y más rápido, aunque no solo depende de la memoria, pero mejor y más rápido va a ir nuestro equipo o va a ir nuestro ordenador. Y luego también tenemos lo que nosotros llamamos las cachés. ¿Las cachés qué son? Bueno, pues las cachés son memoria que incorpora la placa madre. Son memorias que llamamos nosotros intermedias. Es una memoria intermedia entre esta, la RAM y la ROM. Las cachés normalmente están aquí en el micro y se les llaman normalmente L1, L2, L3, dependiendo de la cercanía con el micro. L1 son las que están dentro del micro, las más cercanas. L2 también están en el micro, pero un poquito más alejadas, digamos. Y la L3 normalmente suelen estar en la placa del equipo, ¿vale? Las memorias se le llaman caché, que también están en los discos duros, porque actúan de intermedio entre la ROM y la RAM. Es decir, cuando el ordenador tiene que leer un dato determinado, lo lee la primera vez, y si en otro momento es necesario volver a mostrar ese dato o esa información o a leerla, ya no la lee, sino que vuelve a la caché, donde la almacena temporalmente
y la muestra, para que me entendáis. O sea, las cachés es como una memoria intermedia que hace que el acceso sea más rápido. Hoy en día las cachés son muy importantes, ¿no? Tiempo atrás también. Luego tenemos los periféricos de salida. Periféricos de salida son los que nos permiten que pueda salir información por el equipo, como puede ser una impresora, como puede ser la pantalla del ordenador. Periféricos mixtos. Bueno, los periféricos mixtos son los que permiten entrada y salida. Por ejemplo, el disco duro. Un disco duro, ya no hablo solo de los SSD actuales o MV2, sino un disco duro de los de siempre, ¿no? Un disco duro nos permite grabar datos, tanto en el momento que estoy grabando datos, estoy entrando, y cuando leo datos, estoy mostrando, saliendo datos. ¿Vale? Un escáner, por ejemplo. Un escáner nos permite, es un periférico de entrada, ¿vale? Pues nos permite leer datos. Luego, aparte de los periféricos mixtos, tenemos también los tipos de caja. Esto ya hoy en día está un poco sobrepasado porque hay diferentes tipos. Tal torre, sobremesa, barebones, en fin, hay 10 o 15 o 20 tipos distintos. Los equipos de hoy en día son tan pequeñitos que pueden llegar a ocupar pues una mano. Y luego están los ordenadores portátiles también, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la placa base. ¿Qué es la placa base? Bueno, en principio la placa base es la parte más importante del ordenador. ¿Por qué? Porque en la placa base es donde están alojados todos los componentes internos del equipo. Por ejemplo, aquí podemos ver el zócalo, el socket para la CPU o la UCP, unidad central de proceso. O sea, aquí es donde va lo que es propiamente dicho el ordenador en sí, la CPU. ¿Vale? Y esta placa es la que va dentro de la caja. Por eso normalmente a la caja se le llama CPU, unidad central del proceso. Pero esto que tenemos aquí, que es la CPU o la UCP, es lo que va alojado aquí. Que hay de diferentes tipos. Lo hay, para que me entendáis, que tienen pinchitos y lo hay que tienen conectores. Eso ya lo veremos más adelante. Son diferentes tipos, ¿vale? Luego, esto por ejemplo, en el ordenador hay un juego de chip que se encargan de que todos los componentes que hay aquí en la placa funcionen correctamente. Y a eso se le llama pues el puente norte y puente sur, ¿vale? O los chipset, el juego de chipset. Entonces, el puente norte normalmente está más cerca, el puente norte está más cerca del chipset, el puente norte está más cerca del chip, en este caso, el puente norte está más cerca de lo que es el micro, porque se encarga de las operaciones más elementales, más fuertes. Y luego está el puente sur, que suele estar ubicado en otra zona, que se encarga de otras operaciones, ¿vale? Aquí está. Entonces, de las más importantes se encarga el puente norte, de la entrada, salida de datos, y el puente sur de la otra. Siempre hay este juego de chip obligatoriamente. Esto es lo que llamamos la ranura de memoria RAM o los bancos de memoria RAM. Que hoy en día pueden ser DDR3, DDR4, DDR... Esto ya está superado. Entonces, incluso se puede rellenar las dos ranuras o solamente uno, ¿vale? Si una o dos es lo que llamamos ahora dual channel. Esos son los conectores IDE, que hoy en día están también superados porque se utilizan los SATA, lo que es la BIOS del sistema, que es la memoria que configura el equipo. Estas son las ranuras de expansión, cuando necesitamos incorporar algo nuevo al equipo. La pila, que nos permite que el ordenador mantenga la fecha y la hora y la configuración o la contraseña. Es más, en algunos ordenadores cuando esa contraseña se elimina, se borra o se pierde, esta pila, quitándola y haciendo lo que llamamos un jumper, se permite borrar la contraseña. O sea, cuando alguien, por ejemplo, olvida la contraseña de administrador de la BIOS, se puede eliminar así. Y estos son los conectores que vemos en la parte trasera del equipo, ¿vale? Bueno, todo esto es lo que acabamos de explicar aquí. Aquí vemos una fotografía de la placa base a un nivel un poco más mayor.
Y lo mismo, tenemos lo que llamamos, bueno, los conectores. Esto es lo que haría una parte trasera del equipo, que ya también están la mayoría superados, para el teclado, la impresora, tarjeta, por ejemplo, el RJ45, los puertos USB, y bueno, los demás componentes que hemos comentado antes. La fuente de alimentación, el puente norte, el puente sur, ¿vale? Puente norte, puente sur, tarjeta de vídeo, en fin, el micro. Bueno, ¿qué es el microprocesador? La CPU o UCP. Es lo que nosotros llamamos la unidad central de proceso. O sea, lo que es realmente el ordenador, o lo que es realmente lo que permite que podamos trabajar con el equipo, es lo que llamamos la CPU. Esto, que va en la placa base. Esto sería un micro boca arriba y esto es un micro boca abajo. La CPU o UCP o unidad central de proceso, digamos, es lo que es, comparándolo con el cuerpo humano, para que me entendáis, sería nuestra cabeza. Y todos los demás componentes del ordenador, como pueden ser la placa base, la tarjeta, el teclado, todo, el monitor, todo eso sería los brazos y piernas. O sea, lo que sería la cabeza, o más bien el cerebro nuestro, sería la CPU. Y todos los demás partes que tenemos en el cuerpo humano serían pues el disco duro, tarjeta. Yo creo que me explico, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es el cerebro del ordenador o la CPU, que es una pastillita que normalmente no suele ser mayor de lo que coge en una mano, tenemos distintas partes. Tenemos lo que llamamos la ALU o UAL al revés, que es la unidad aritmético-lógica. O sea, dentro de esta pastillita, como veis, hay diferentes partes. Una sería la ALU, unidad aritmético-lógica, que se encarga de las operaciones matemáticas y de cálculo. O sea, cuando hay que hacer operaciones matemáticas muy complejas, como por ejemplo pueden ser las de los juegos, se utiliza la unidad aritmético-lógica. O cuando por ejemplo utilizamos un programa de contabilidad, se utiliza la unidad aritmético-lógica. ¿Qué son los registros? Pues mira, los registros también van dentro de lo que es la CPU o la ALU. Los registros son como almacenes donde se guarda cierta información. Por ejemplo, nosotros le decimos al ordenador, calcúlame la raíz cuadrada de 5. Pues la raíz cuadrada de 5 él la guarda en una memoria aquí, en la CPU. Y eso se llama un registro. Por eso he puesto aquí almacenamiento temporal. Luego tenemos la unidad de control, que la unidad de control dentro de la CPU se encarga de controlar internamente los programas que ejecutamos. ¿Y qué son los programas? Bueno, pues para que me entendáis, los programas son aquellas cosas que en un ordenador o en un móvil o en un dispositivo cualquiera me permite realizar algo, o sea, me permite hacer algo, como puede ser, por ejemplo, escribir una carta. Aquello que me permite escribir una carta se llama programa o app o aplicación. Aquello que me permite hacer un dibujo, aquello que me permite retocar una fotografía, aquello que me permite navegar por internet, eso lo llamo app o programa, ¿vale? Y de todo eso se encarga la unidad de control interno del programa, ¿vale? Pues el bus, que el bus lo que hace es, digamos, compartir la información por los distintos componentes de la placa que hemos visto antes. El bus son las diferentes carreteras que utiliza la placa base para compartir la información entre la UCP o unidad central de proceso, o sea, esta pastillita, con todos los demás componentes que hemos visto en la placa base. ¿Vale? Esto de aquí lo vamos a obviar, ahora explicaremos lo que es más adelante. Tipos de memoria. Bueno, antes hemos comentado lo que es la placa base. Dentro de la placa base tenemos esta parte que es la memoria RAM. Estaríamos hablando de esto. Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Es la única memoria que nosotros podemos ampliar. Son los famosos megas del ordenador. O sea, cuando yo compro un ordenador y digo, bueno, me he comprado un ordenador con 10 gigas,
con 4 GB, con 8 GB, pues nos estamos refiriendo a esta memoria, ¿vale? Esto sería una memoria del ordenador PC, y esto también, y esto de un ordenador portátil.